Bienvenido nuevamente para continuar tu proceso formativo en el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, en el área de matemáticas, de la lección 18, del módulo 1 de la segunda etapa de nivel medio ciclo básico. El título es Los 3 puntos vitales, donde el propósito de la lección es calcular los lados y los ángulos de triángulos obtusos empleando ley de senos. Situación de contexto. El triángulo es una figura geométrica que utilizamos a diario en diferentes actividades. A partir de él, se han desarrollado teoremas importantes, como el de Pitágoras o las razones trigonométricas, que permiten resolver diversos problemas. Pero surge la pregunta, ¿existen más teoremas relacionados con el triángulo? Y, si no es posible resolverlo con el teorema de Pitágoras, ¿qué otras herramientas podemos emplear? Con el desarrollo del tema, veamos la sección ahora, leo y aprendo. La ley de senos o teorema de senos es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo con el seno de sus correspondientes ángulos opuestos. Es decir, es una relación que existe entre un lado del triángulo con el seno del ángulo que se encuentra frente a él. En el triángulo anterior, el lado B tiene 15 centímetros, donde se puede relacionar con el ángulo B que tiene 42 grados al ser el ángulo opuesto al lado. La relación que existe es de una proporción, 15 dividido por el seno de 42 grados. Al tener 3 lados y 3 ángulos, existen entonces 3 relaciones. Por lo tanto, la ley de senos establece la relación donde el lado A se divide entre el seno del ángulo A, lado B se divide entre el seno del ángulo B, lado C se divide entre el seno del ángulo C. Esta ley permite encontrar lados o ángulos de un triángulo obtusángulo. De esta forma, puedo encontrar también el lado A calculando el ángulo A. Para calcular el ángulo A se puede aplicar el teorema de los ángulos internos. Veamos el siguiente video para extender el tema. Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA. Está donde tú estás. Hola, les saludamos de PRONEA. Hoy aprenderemos sobre las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Estas funciones se trabajan con triángulos rectángulos. Estos se llaman así porque son la mitad de un rectángulo. La característica principal de este triángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. El lado más largo, que está opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Los otros dos lados toman su nombre de acuerdo al ángulo con el que se trabaje. Si se trabaja con el que está marcado en verde, por ejemplo, el lado que está al frente es el cateto opuesto, y el lado que está a la par sería el cateto adyacente. Las funciones trigonométricas son fórmulas que sirven para encontrar cuánto mide un ángulo o un lado de cualquier triángulo rectángulo. Para el ejercicio de hoy, trabajaremos con estas fórmulas para encontrar los ángulos. La fórmula del seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. La fórmula del coseno del ángulo es cateto adyacente dividido hipotenusa. Y la fórmula de la tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Apliquemos esto con el siguiente ejercicio. De un triángulo se sabe que la hipotenusa mide 15 centímetros y uno de sus lados mide 10 centímetros. Calcule cuánto mide cada ángulo. Paso 1. Trazar el triángulo, colocando los datos proporcionados. Paso 2. Identificar el ángulo con el que se trabajará. Para este ejercicio tomaremos este. Luego se nombran los catetos en relación a su posición con el ángulo seleccionado. Paso 3. Identificar la información con la que se cuenta para seleccionar la función trigonométrica con la que se trabajará. En este ejercicio contamos con el dato de la hipotenusa y el cateto opuesto. Confirmamos en las fórmulas que estaremos trabajando entonces con el seno. Paso 4. Sustituir los valores en la fórmula y operar. El cateto opuesto mide 10 centímetros. Se divide entre los 15 centímetros que mide la hipotenusa, dando como resultado 0.667. Paso 5. En una tabla de ángulos de funciones trigonométricas, ubicar el resultado en la columna de seno para identificar cuál es el grado que le corresponde. Como vemos, el número más cercano a nuestro resultado es 0.669. Entonces el ángulo elegido mide 42 grados. Este dato se puede comprobar utilizando una calculadora científica. Y paso 6. La suma de los 3 ángulos de un triángulo rectángulo siempre será 180 grados. Por consiguiente,
Sabiendo que el ángulo seleccionado es de 42 grados y siempre hay uno de 90 grados, restamos estos datos. Es decir, 180 menos 90 menos 42 es 48. Entonces, las medidas de los tres ángulos son 90, 42 y 48 grados. Ahora puede buscar la tarea en su módulo y practicar. Esperamos que el video le haya sido útil. Si tiene dudas, no olvide consultar con el técnico de PRONEA asignado. Por ejemplo, un triángulo tiene ángulo A con valor de 120 grados de apertura, o sea que es un ángulo obtuso. También en el ángulo B con un valor de 30 grados de apertura, mientras que el lado A es equivalente a 10 centímetros. El paso 1 es encontrar el ángulo faltante. Aquí se asume que un ángulo con apertura completa corresponde a 180 grados, o sea se hace medio círculo, pero si tengo dos ángulos, el tercero corresponde a la resta de la sumatoria de los dos ángulos a los 180 grados. El paso 2 es la aplicación de la ley de senos para encontrar el lado o los lados que faltan. En todo caso debe ponerse atención a lo que se tiene y lo que falta. Para encontrar el seno de los ángulos se puede utilizar una calculadora científica o en Google puede encontrarse el valor de cada ángulo, ya que seno y coseno son constantes en relación a 180 grados. Ahora prepárate para realizar tu tarea, considerando identificarla adecuadamente con el número de lección, materia, título, nombre del estudiante y fecha de realización. Aplico lo aprendido. A continuación, calculando el lado o ángulo faltante. Ejercicio 1. Calcular el lado A. Si ángulo A es de 35 grados, ángulo B es de 40 grados y lado B equivale a 12 centímetros. Ejercicio 2. Calcular el ángulo B. Si el ángulo A equivale a 45 grados y ángulo C tiene 70 grados. Ejercicio 3. Calcular el lado C. Si el ángulo C tiene 16 grados, ángulo A equivale a 123 grados y lado A equivale a 24 centímetros. Sigue adelante con tu proceso formativo. Lo estás haciendo excelente.